Canto XXVII del Paraíso de Dante. Apóstrofes de San Pedro contra los males pastores. Dante sube con Beatriz a la novena esfera, llamada el primer móvil. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, entonó todo el paraíso con tan dulce canto que me embriagaba. Lo que veía me parecía una sonrisa del universo, porque mi embriaguez penetraba por la vista y el oído. Oh gozo, oh inefable alegría, oh vida entera de amor y de paz, oh riqueza segura y sin deseo. Ante mis ojos estaban encendidas las 4 antorchas y aquella que había venido antes empezó a lanzar más vivos destellos, siendo su aspecto tal cual debería ser el de Júpiter, si éste y Marte fueran aves y trocasen su plumaje. La providencia, que distribuye aquí el tiempo y los empleos, había impuesto silencio al coro bienaventurado por todas partes cuando oí estas palabras. Si yo cambio de color, no te maravilles, porque en cuanto hable verás cómo lo cambian también todos estos. Aquel que usurpa en la tierra mi puesto, que está vacante, sin embargo, ante los ojos del Hijo de Dios, ha hecho de mi cementerio una sentina de sangre y podredumbre, que al perverso caído desde aquí sirve allá abajo de consuelo. Entonces vi el cielo cubierto de aquel color que comunica el sol por mañana y tarde a las nubes que están en el horizonte opuesto a él, y cual mujer virtuosa que está segura de sí misma y que se ruboriza tan sólo con escuchar las faltas de otro, así vi yo a Beatriz cambiar de aspecto, y creo que tuvo lugar en el cielo un eclipse semejante cuando la pasión del poder supremo. Después continuó en estos términos con voz tan alterada que no fue mayor la alteración de su semblante. Mi sangre, así como la de Lino y la de Cleto, no alimentó a la esposa de Cristo para acostumbrarla a adquirir oro, sino para que adquiriese aquella vida virtuosa por la que Sixto y Pío, Calisto y Urbano derramaron su sangre después de muchas lágrimas. No fue nuestra intención que una parte del pueblo cristiano estuviese sentada a la derecha y otra a la izquierda de nuestro sucesor, ni que las llaves que me fueron concedidas se convirtiesen en una enseña de guerra que combatiese contra los bautizados, ni que estuviese representada mi imagen en un sello para servir a privilegios vendidos y falsos, de que con frecuencia me avergüenzo e irrito. Por todos los prados se ven allá abajo lobos rapaces disfrazados de pastores. Oh Dios, defensor de la Iglesia, ¿por qué duermes? Los de Cahors y los de Gascuña se preparan a beber nuestra sangre. Oh buen principio, en que fin tan vil es preciso que caigas. Pero la alta providencia que con Escipión defendió en Roma la gloria del mundo, lo socorrerá en breve según imagino. Y tu hijo, que todavía has de volver abajo llevado por tu cuerpo mortal, abre allí la boca y no ocultes lo que yo no oculto. Así como nuestro aire se condensa despidiendo hacia la tierra copos de helados vapores cuando el cuerno de la cabra del cielo toca al sol, del mismo modo vi al éter adornarse en lo alto y nevar los vapores triunfantes que allí se habían detenido con nosotros. Mi vista seguía sus semblantes y los siguió hasta el medio, en donde la mucha distancia me impidió ir más adelante, por lo cual mi dama, reparando que había cesado de mirar hacia arriba, me dijo: «Baja la vista y repara cuánto has girado». Desde que había mirado a la tierra por primera vez, vi que había recorrido el arco que forma desde el centro al fin el primer clima, así es que contemplaba más allá de Cádiz el insensato paso de Ulises, y más acá la playa en que Europa se convirtió en tan dulce carga, y aun hubiera descubierto un poco más de aquel rincón de la tierra, a no haberse adelantado el sol bajo mis pies un signo y algo más. El amoroso espíritu con que adoro siempre a mi dama ardía más que nunca en deseos de volver nuevamente hacia ella los ojos, y si la naturaleza o el arte han producido bellezas donde espaciar la vista para atraer los espíritus, ya en los cuerpos humanos, ya en pinturas, todas reunidas serían nada en comparación del placer divino que me iluminó cuando me volví hacia su faz riente, y la fuerza que me infundió su mirada me apartó del bello nido de leda y me transportó al cielo más veloz. Sus partes vivísimas y excelsas son tan uniformes que no sabré decir cuál de ellas escogió Beatriz para que yo la ocupara. Pero ella, que veía mi deseo, empezó a decirme,
sonriendo tan placentera que parecía que Dios se regocijaba en su semblante. En esta esfera empieza, como en su meta, el movimiento, que naturalmente cesa en el centro y mueve en torno suyo todo lo demás, y este cielo no tiene otro sitio donde adquirir movimiento más que la mente divina en que se enciende el amor que le hace girar, y la influencia que llueve en los demás cielos y en los elementos. La luz y el amor le circundan del mismo modo que él circunda a los otros cielos inferiores, y ese círculo de luz y de amor lo dirige solamente aquel que lo ciñe en este cielo. Su movimiento no está determinado por otro alguno, pero los demás están metidos por éste lo mismo que 10 por 5 y por 2. Ahora puedes comprender cómo tiene sus raíces el tiempo en este tiesto y en los otros las hojas. Oh concupiscencia, que de tal modo hundes debajo de ti a los mortales que a ninguno le es posible sacar los ojos fuera de tus ondas. Mucho florece la voluntad en los hombres, pero la continua lluvia convierte las verdaderas ciruelas en endrinas. La fe y la inocencia sólo se encuentran en los niños, y después cada una de ellas huye antes de que el vello cubra sus mejillas. Joven hay que aún balbucea y ayuna, y que después devora, con la lengua suelta, cualquier alimento en cualquier época, y lo hay también que balbuciente aún, ama y escucha a su madre, y cuando llega a hablar claramente desea verla sepultada. Por esto, de blanca que era en su primer aspecto, se convierte en negra la piel de la bella hija de aquel que nos trae la mañana y nos deja la noche. A fin de que no te maravilles, sabe que en la tierra no hay quien gobierne, por lo cual va tan descarriada la razón humana. Pero antes de que el mes de enero deje de pertenecer al invierno, a causa del centésimo de que allá abajo no hacen caso, los círculos superiores girarán de tal suerte que la fortuna, por tanto tiempo esperada, volverá las popas donde ahora están las proas, haciendo que la flota navegue directamente, y el verdadero fruto vendrá después de la flor. Fin del canto 27 del Paraíso. Canto 29 del Paraíso de Dante. Beatriz instruye a Dante sobre la creación de los ángeles. Enseguida censura a los teólogos y predicadores de aquel tiempo que, abandonando el Evangelio, se complacían en inventar fábulas. Por último, vuelve a hablar de la sustancia de los ángeles. Cuando los dos hijos de Latona, cubiertos de Aries y Libra, se hacen a sí mismos una zona del horizonte, mientras dura el momento que los equilibra, hasta que uno y otro se libran de aquel cinto cambiando de hemisferio, por igual espacio de tiempo estuvo Beatriz, dibujada en su rostro una sonrisa, silenciosa y mirando fijamente el punto que había deslumbrado mi vista. Después empezó a decir: yo te diré sin preguntártelo lo que quieres oír, porque lo he visto allí donde concurren todo ubi y todo cuando, no por obtener algún bien, lo que no puede ser, sino a fin de que su esplendor, reflejándose en las cosas creadas, pueda decir: existo. El eterno amor que abrió en su eternidad según le plugo, antes de tiempo y fuera del alcance de toda inteligencia humana, y produjo 9 órdenes de amores, no porque antes hubiera permanecido ocioso, puesto que ni antes ni después procedieron las palabras de Dios sobre estas aguas. El eterno amor se abrió en su eternidad, según le plugo. La forma y la materia, unidas y purificadas, salieron de este acto exentas de imperfección, como salen 3 flechas de un arco de 3 cuerdas. Y así como en el vidrio, en el ámbar o en el cristal brilla un rayo de tal modo que desde que acude hasta que se refleja no transcurre intervalo alguno, así también aquel triforme efecto irradia a la vez de su Señor sin distinción entre su principio y su ser. Después fue concreado y establecido el orden de las sustancias, que fueron la cima del mundo en que se produjo el acto puro. La parte inferior tuvo potencia pura, pero en el medio unió tal nudo a la forma y la materia que nunca se desata. Jerónimo ha escrito que los ángeles fueron creados muchos siglos antes de que fuera hecho el otro mundo, pero esta verdad está escrita en muchos pasajes de los escritores del Espíritu Santo, y la podrás observar si bien la examinas. Hasta la misma razón la ve en parte, pues no podría comprender que los motores permanecieran tanto tiempo sin su perfección.
Ahora sabes ya dónde, cómo y cuándo fueron creados estos amores, de modo que están extinguidos 3 ardores de tu deseo. No contarías de 1 a 20 con la prontitud con que una parte de aquellos ángeles turbó el mundo de vuestros elementos. La otra parte quedó aquí y empezó la obra que contemplas con tanto placer que nunca cesa de girar. La causa principal de la caída fue el maldito orgullo de aquel que viste en el centro de la tierra, pesando sobre él toda la gravedad del mundo. Esos que ves aquí fueron modestos, reconociendo la bondad que los había hecho dispuestos a tan altas miras, por lo cual las suyas fueron de tal modo exaltadas por la gracia que ilumina y por su mérito, que poseen una plena y firme voluntad. Y no quiero que dudes, sino que te cerciores de que es meritorio recibir la gracia, según que el amor con que se pide es más o menos grande. En adelante puedes contemplar a tu placer y sin otra ayuda este consistorio, si has entendido mis palabras. Pero como en la tierra y en vuestras escuelas se lee que la naturaleza angélica es tal que entiende, recuerda y quiere, te diré más todavía con objeto de que veas en toda su pureza la verdad que abajo se confunde equivocando semejante doctrina. Estas sustancias, después de haberse recreado en el rostro de Dios, no separaron su mirada de éste para quien nada hay oculto, así es que su vista no está interceptada por ningún nuevo objeto, por lo cual, no estando dividido su pensamiento, no tienen necesidad de recordar. Allá abajo, pues, se sueña sin dormir, creyendo unos y no creyendo otros decir la verdad, pero en éstos hay más falta y más vergüenza. Vosotros no vais allá abajo filosofando por un mismo sendero. Tanto es lo que os arrastran el amor hacia la apariencia y sus quimeras, y aun esto se tolera aquí con menos rigor que cuando se desprecia la Sagrada Escritura o se la da un significado torcido. No pensáis en la sangre que cuesta sembrarla por el mundo y lo que agrada el que uniforma humildemente sus ideas a las de aquella. Sólo por aparecer docto, cada cual se ingenia y hace sus invenciones que sirven de texto a los predicadores mientras que el Evangelio se calla. Uno dice que la luna retrocedió cuando la pasión de Cristo y se interpuso a fin de que la luz del sol no pudiera bajar a la tierra. Otros que la luz se ocultó por sí misma, así que este eclipse fue tan sensible para los españoles y los indios como para los judíos. No tiene Florencia tantos Lapo y Bindi como fábulas se pronuncian durante un año y por todas partes en el púlpito. Así es que las ovejas, ignorantes, vuelven del pasto repletas de viento, sin que les sirva de excusa no haber visto el daño. Cristo no ha dicho a su primer convento, andad y predicad al mundo cuentos, sino que les dio por base la verdad, la cual resonó de tal modo en su boca, que en la guerra que tuvieron que sostener para encender la fe, se valieron del Evangelio como de escudo y lanza. Ahora se va a predicar con argucias y bufonadas, y con tal de excitar la hilaridad, la cogulla se hincha y no se desea otra cosa. Pero en la punta de esa cogulla anida tal pájaro que si el vulgo lo viese no admitiría las indulgencias de aquellos en quienes confía, por cuyas indulgencias se ha acrecentado tanto la necedad en la tierra que sin necesidad de testimonio alguno se daría entera fe a cualquier promesa con respecto a ellas. Con esto engorda el puerco de San Antonio y engordan otros muchos que son peores que puercos, pagando en moneda sin cuño. Mas después de esta larga digresión, vuelve ya tus ojos al camino recto, de modo que éste y el tiempo se abrevien. La naturaleza de los ángeles aumenta tanto su número de grado en grado, que no hay palabra ni inteligencia mortal que pueda llegar a significar ese número, y si examinas bien lo que reveló Daniel, verás que en sus millares no se manifiesta un número determinado. La primera luz que ilumina toda la naturaleza angélica penetra en ésta de tantos modos cuantos son los esplendores a que se une, por lo cual, como a todo acto de intuición sigue la afección, la dulzura de amor hierve y se entibia diferentemente en los ángeles. Ya puedes contemplar en adelante la altura y la extensión del poder eterno, puesto que se ha hecho tantos espejos en que se multiplica, quedando siempre uno e indivisible,
como antes de la creación de los ángeles. Fin del canto 29 del Paraíso. Canto 28 del Paraíso de Dante. El poeta anuncia que se le ha permitido ver la esencia divina. Ve un punto resplandeciente de viva luz, en torno del cual giran 9 círculos. Entonces Beatriz le explica que los 9 círculos del mundo ininteligible correspondían a las 9 esferas del mundo sensible. Después le habla de la jerarquía de los ángeles. Después que aquella que guía mi alma por el paraíso me manifestó la verdad con respecto a la vida actual de los míseros mortales, recuerda mi memoria que así como el que ve en un espejo la llama de una antorcha encendida detrás de él, antes de haberla visto o pensado en ella, se vuelve para cerciorarse de si el cristal le dice la verdad, y ve que los dos están acordes, como la nota musical con el metro de los versos, así hice yo al contemplar los hermosos ojos, en donde tejió amor la cuerda que me sujetó, y cuando me volví y se vieron heridos los míos, por lo que aparece en aquel cielo cada vez que se fijan en su extensión, distinguí un punto que despedía tan penetrante claridad que es preciso cerrar los ojos iluminados por ella a causa de su aguda intensidad. La estrella que más pequeña parece desde la tierra parecería una luna colocada a su lado, como una estrella cerca de otra. Casi parece distar tanto de su círculo la luz que le traza cuando el vapor que lo forma es más denso, cuando distaba del centro de aquel punto un círculo de fuego, girando tan rápidamente que hubiera vencido en celeridad al movimiento de aquel cielo que más velozmente gira ciñendo al mundo. Este estaba circunscrito por otro y éste por un tercero, y el tercero por el cuarto, por el quinto el cuarto, y después por el sexto el quinto. Sobre éstos seguía el séptimo, de tan gran extensión que la mensajera de Juno sería demasiado estrecha para contenerlo por completo. Lo mismo sucedía con el octavo y el noveno, y cada cual de ellos se movía con más lentitud según que su número estaba más distante del primero, teniendo la llama más clara aquel que menos distaba de la luz purísima, porque según creo, participa de ella. Mi dama, que me veía presa de una viva curiosidad, me dijo: desde aquel punto depende el cielo y toda la naturaleza. Mira aquel círculo que está más próximo a él y sabe que su movimiento es tan rápido a causa del ardiente amor que le impulsa. Le contesté: si el mundo estuviera dispuesto en el orden en que veo esas ruedas, tu explicación me hubiera satisfecho. Pero en el mundo sensible se pueden ver las cosas tanto más rápidas cuanto más apartadas están de su centro. Así es que si mi deseo debe tener fin en este maravilloso y angélico templo, cuyos únicos confines son el amor y la luz, necesito todavía oír cómo es que el modelo y la copia no van del mismo modo, porque yo en vano reflexiono en ello. Si tus dedos no bastan para deshacer ese nudo, no es maravilla, tan sólido se ha hecho por no haber sido tocado. Así dijo mi dama, después añadió: retén lo que voy a decirte si quieres quedar satisfecho, y aguza sobre ello el ingenio. Los círculos corporales son anchos y estrechos según la mayor o menor virtud derramada por todas sus partes. Cuanta mayor es su bondad, más saludables son los efectos que produce. El cuerpo mayor contiene mayor bien con tal de que tenga todas sus partes igualmente completas. Así pues, este círculo en que estamos, que arrastra consigo todo el alto universo, corresponde al que más ama y más sabe. Por lo cual, si tú te fijas en la virtud y no en la extensión de las sustancias que te aparecen redondas, verás una relación admirable y gradual entre cada cielo y su inteligencia. Puro y sereno como queda el hemisferio del aire cuando Bóreas sopla con la menos impetuosa de sus mejillas, limpiando y disolviendo la niebla que antes lo oscurecía todo, y haciendo que el cielo ostente las bellezas de toda su comitiva, quedé yo, cuando mi dama me satisfizo con sus claras respuestas, viendo entonces la verdad tan brillante como las estrellas en el cielo. Cuando hubo terminado sus palabras, empezaron a chispear los círculos como chispea el hierro candente, y aquel centelleo que parecía un incendio era imitado por cada chispa de por sí, siendo éstas tantas
que su número se multiplicaba 1000 veces más que el producido por la multiplicación de las casillas de un tablero de ajedrez. Yo oía cantar hosanna de coro en coro hasta el punto fijo que los tiene y los tendrá ubi han estado siempre, y aquella que veía las dudas de mi mente dijo: los primeros círculos te han mostrado los serafines y los querubines. Siguen con tal velocidad su amorosa cadena para asemejarse al punto cuanto pueden, y pueden según ven a Dios de más cerca. Aquellos otros amores que van en torno de ellos se llaman tronos de la mirada divina, porque terminan el primer ternario, y debes saber que es tanto mayor su gozo cuanto más penetra su vista en la verdad, en que se calma toda inteligencia. Aquí puede verse que la beatitud se funda en el acto de contemplar, y no en el de amar a Dios, cuyo acto es posterior a aquel, y siendo las obras meritorias, engendradas por la gracia y los buenos deseos, la medida de la contemplación, se procede por grados a su colocación. El otro ternario, que germina así en esta primavera eterna, no despojada por el aries nocturno, canta perpetuamente hosanna con 3 melodías que resuenan en los 3 órdenes de alegría de que se compone. En esa jerarquía están las 3 diosas, primero dominaciones y después virtudes. El tercer orden es el de las potestades. Después, en los 2 penúltimos círculos giran los principados y los arcángeles. El último está consagrado a los festejos de los ángeles. Todos estos órdenes tienen sus miradas fijas arriba y ejercen abajo tal influencia que así como ellos son atraídos por Dios, atraen a lo que está debajo de ellos. Con tal ardor se puso Dionisio a contemplar esos órdenes que los nombró y distinguió como yo, pero Gregorio se separó después de él. Así es que en cuanto ha abierto sus ojos en este cielo, se ha reído de sí mismo. Y si un mortal ha revelado en la tierra una verdad tan secreta, no quiero que te admires, porque el que la vio aquí arriba se la descubrió, con otras muchas cosas referentes a las verdades de estos círculos. Fin del canto 28 del Paraíso. Canto 30 del Paraíso de Dante. Dante sube con Beatriz al 10º cielo, al Empíreo. Después de una visión sobrenatural, se le concede al poeta que vea claramente el triunfo de los ángeles y de las almas bienaventuradas, su guía le da a conocer el nombre de los elegidos y le hace contemplar la magnitud de la ciudad de Dios. Quizá a 6000 millas de distancia de esta esfera hierve la hora sexta, y este mundo inclina ya su sombra casi horizontalmente, cuando el centro del cielo que se eleva sobre nosotros empieza a ponerse, de modo que alguna estrella no se distingue ya en la baja tierra, y a medida que la clarísima sierva del sol se aproxima más a nosotros, el cielo va cerrándose de luz en luz hasta la más bella. No de otra suerte, pues, se fue extinguiendo poco a poco a mi vista el triunfo de los coros angélicos que festejan sin cesar en torno del punto que me deslumbró, pareciendo encerrado en lo mismo que él encierra, por lo cual me vi obligado a volver los ojos hacia Beatriz, mi amor, y no ver ya nada de aquello. Si todo cuanto hasta aquí se ha dicho de ella estuviera reunido en una sola alabanza, sería poco para llenar el objeto. La belleza que en ella vi sobrepuja no tan sólo a nuestra inteligencia, sino que creo con certeza que su hacedor es el único que la comprende. Me confieso vencido por este pasaje de mi poema más de lo que con respecto a otro punto lo fue jamás autor trágico o cómico, porque así como el sol fatiga el párpado más tembloroso, del mismo modo el recuerdo de la dulce sonrisa paraliza mi mente. Desde el primer día en que vi su rostro en esta vida hasta mi actual contemplación, no se ha interrumpido la continuación de mi canto, pero ahora es preciso que mi poema desista de seguir cantando la belleza de mi dama, como hace todo artista que ha llegado al último esfuerzo de su arte. Tal cual la dejo para que la anuncie una trompeta de mayor sonido que la mía, que conduce a término su difícil tarea, Beatriz repuso con el gesto y la voz de un guía solícito. Hemos salido fuera del mayor de los cuerpos celestes para subir al cielo que es pura luz, luz intelectual llena de amor, amor de verdadero bien lleno de gozo, gozo superior a toda dulzura.
Aquí verás una y otra milicia del paraíso, y una de ellas bajo aquel aspecto con que la contemplarás en el juicio final. Como súbito relámpago que disipa las potencias visivas, privando al ojo de la facultad de distinguir los mayores objetos, así me circundó una luz resplandeciente, dejándome velado de tal suerte con su fulgor que nada descubría. El amor que da contento a este cielo acoge siempre con semejante saludo al que entra en él, a fin de disponer al cirio para recibir su llama. No llegaron tan pronto hasta mí estas breves palabras de Beatriz, como me sentí impulsado a elevarme sobre mi virtud, encendiéndose en mí una nueva vista, y tal que no hay luz tan pura y resplandeciente que no pudieran soportar mis ojos. Y vi un fulgor en forma de río, de brillantes resplandores, entre dos orillas adornadas de admirable primavera. De este río salían chispas tan vivas que por todas partes caían entre las flores como rubíes rodeados de oro. Después, como embriagadas por aquellos aromas, volvían a sumergirse en el maravilloso río, y si una entraba, otra salía fuera. El alto deseo que ahora te inflama y estimula para comprender lo que estás viendo, me place tanto más cuanto es más grande. Pero es preciso que bebas de esa agua antes de que calmes tanta sed. Así me dijo el sol de mis ojos. Luego añadió: el río y los topacios que entran y salen, y la sonrisa de las hierbas son sombras y prefacios de la verdad, no porque sean en sí de difícil comprensión, sino porque el defecto está en ti, que no tienes aún la vista bastante elevada. No hay niño que se coja tan presuroso al pecho de su madre cuando se despierta más tarde de lo que acostumbra, como hice yo, a fin de que mis ojos fueran espejos más a propósito, para ver las cosas celestes, inclinándome sobre la onda que corre para que se acuda a perfeccionarse en ella, y en cuanto en ella se bañó la extremidad de mis párpados, me pareció que de larga se había vuelto redonda. Después, como gente enmascarada que parece otra cosa muy distinta en cuanto se despoja de la falsa apariencia bajo la cual se ocultaba, a mí me pareció que adquirían mayor alegría las flores y las chispas, de suerte que pude contemplar las dos cortes del cielo. Oh esplendor de Dios, merced al cual vi el gran triunfo del reino de la verdad, dame fuerzas para decir cómo lo vi. Allá arriba hay una luz que permite que vea a su Creador toda criatura que sólo funda su paz en su contemplación. Se extiende en una figura circular tan inmensa que su circunferencia sería para el sol un cinturón muy ancho. Toda su apariencia procede de un rayo reflejado sobre la cumbre del primer móvil, que de él adquiere movimiento y potencia, y así como una colina se contempla en el agua que se desliza por su base, como excitada por el deseo de verse adornada cuando está más rica de hierbas y florecillas, así suspendidas en torno, vi reflejarse en más de 1000 gradas todas las almas que desde nuestro mundo han vuelto allá arriba. Y si la última grada concentra en sí tanta luz, ¿cuál no será el esplendor de esta rosa en sus últimas hojas? Mi vista no se perdía en la anchura ni en la altura de esta rosa, pero abarcaba toda la cantidad y la cualidad de aquella alegría. Allí, estar cerca o lejos, ni da ni quita, porque donde Dios gobierna sin interposición de causas secundarias, no ejerce ninguna acción la ley natural. Hacia el cáliz de la rosa sempiterna que se dilata, se eleva gradualmente y exhala un perfume de alabanzas al sol que allí produce una eterna primavera. Me atrajo Beatriz, como el que calla al mismo tiempo que quiere hablar, y dijo: mira cuán grande es la reunión de blancas estolas, mira qué gran circuito tiene nuestra ciudad, mira nuestros escaños tan llenos que ya son pocos los llamados a ocuparlos. En aquel gran asiento donde tienes los ojos fijos a causa de la corona que está colocada sobre él, se sentará antes de que tú cenes en estas bodas el alma que ya fue del gran Enrique y que será augusta en la tierra, el cual vendrá a reformar la Italia antes de que este país esté preparado para ello. La ciega concupiscencia que os embrutece os hace semejantes al niño que muere de hambre y rechaza a su nodriza. Entonces será perfecto en el foro divino un hombre que abiertamente y ocultamente no irá por el mismo camino que aquél, pero poco tiempo lo tolerará Dios en su santo cargo, porque será arrojado donde está Simón Mago por sus merecimientos, y hará que el de Alaña se hunda más.
Canto 30 del Paraíso. Canto 31 del Paraíso de Dante. Prosigue el poeta la descripción de las dos cortes celestes. Habiendo subido Beatriz, o el espíritu de la teología, a su asiento, lo envió a San Bernardo para mostrarle la gloria de la Virgen María. En forma pues de blanca rosa se ofrecía a mi vista la milicia santa que Cristo con su sangre hizo su esposa. Pero la otra, que volando ve y canta la gloria de aquel que la enamora y la bondad que tan grande la ha hecho, como un enjambre de abejas que tan pronto se posa sobre las flores como vuelve al sitio donde su trabajo se convierte en dulce miel, descendía a la gran flor que se adorna de tantas hojas, y desde allí se lanzaba de nuevo hacia el punto donde siempre permanece su amor. Todas estas almas tenían el rostro de llama viva, las alas de oro y lo restante de tal blancura que no hay nieve que pueda comparársele. Cuando descendían por la flor de grada en grada comunicaban a las otras almas la paz y el ardor que ellas adquirían volando, y por más que aquella familia alada se interpusiera entre lo alto y la flor, no impedían la vista ni el esplendor, porque la luz divina penetra en el universo según que éste es digno de ello, de manera que nada puede servirle de obstáculo. Este reino tranquilo y gozoso, rico de gente antigua y moderna, tenía la vista y el amor dirigidos hacia un solo punto. Oh trina luz, que centelleando en una sola estrella regocijas de tal modo la vista de esos espíritus, mira cuál es aquí abajo nuestra tormenta. Si los bárbaros, procedentes de la playa que cubre Hélice, diariamente, girando con su hijo, a quien mira con amor, se quedaban estupefactos al ver a Roma y sus magníficos monumentos, cuando Letrán superaba a todas las obras salidas de manos de los hombres, yo, que acababa de pasar de lo humano a lo divino y del tiempo limitado a lo eterno, y de Florencia a un pueblo sabio y justo, ¿de qué estupor no estaría lleno? En verdad que entre tal estupor y mi gozo me complacía el no oír ni decir nada. Y como el peregrino que se recrea contemplando el templo que había hecho voto de visitar y espera al volver a su país referir cómo estaba construido, así yo, contemplando la viva luz, paseaba mis miradas por todas las gradas, ya hacia arriba, ya hacia abajo, ya en derredor, y veía rostros que excitaban a la caridad, embellecidos por otras luces y por su sonrisa, y en actitudes adornadas de toda clase de gracia. Mi vista había abarcado por completo la forma general del paraíso, pero no se había fijado en parte alguna. Entonces, poseído de un nuevo deseo, me volví hacia mi dama para preguntarle sobre algunos puntos que tenían en suspenso mi mente. Pero cuando esperaba una cosa me sucedió otra. Creía ver a Beatriz y vi un anciano vestido como la familia gloriosa. En sus ojos y en sus mejillas estaba esparcida una benigna alegría, y su aspecto era tan dulce como el de un tierno padre. ¿Y ella dónde está?, le dije desde luego. A lo cual contestó: Beatriz me ha enviado desde mi sitio para poner fin a tu deseo, y si miras el tercer círculo a partir de la grada superior, la verás ocupar el trono en que la han colocado sus méritos. Sin responder, levanté los ojos y la vi formarse una corona reflejando sobre ella los eternos rayos. El ojo del que estuviese en lo profundo del mar no estaría tan distante de la región más elevada donde truena como lo están los míos de Beatriz, pero nada importaba, porque su imagen llegaba hasta mí sin interposición de otro cuerpo. Oh mujer en quien vive mi esperanza y que consentiste por mi salvación en dejar tus huellas en el infierno, si he visto tantas cosas, a tu bondad y a tu poder debo esta gracia y la fuerza que me ha sido necesaria. Tú, desde la esclavitud, me has conducido a la libertad, por todas las vías y por todos los medios que para hacerlo han estado a tu alcance. Consérvame tus magníficos dones, a fin de que mi alma, que sanaste, sea de tu agrado cuando se separe de su cuerpo. Así oré, y aquella que tan lejana parecía sonrió y me miró. Después se volvió hacia la eterna fuente. El santo anciano me dijo: a fin de que lleves a feliz término tu viaje, con cuyo objeto me envía a tu lado la oración y el amor santo, vuela con los ojos por este jardín
porque el verle te prepare la vista para subir hasta el rayo divino, y la reina del cielo, por quien ardo enteramente en amor, nos concederá todas las gracias, porque yo soy su fiel Bernardo. Como aquel que quizá viene de Croacia para ver nuestra Verónica y no se cansa de contemplarla a causa de su antigua fama, antes bien dice para sí mientras se la enseñan: Señor mío Jesucristo, Dios verdadero, ¿era tal vuestra imagen? Lo mismo estaba yo mirando la viva caridad de aquel que entregado en el mundo a la vida contemplativa, gustó de la paz de que ahora goza. Hijo de la gracia, empezó a decirme, no podrás conocer esta existencia dichosa mientras tengas continuamente los ojos bajos. Ve mirando los círculos hasta el más remoto, a fin de que descubras el trono de la reina a quien está sometido y consagrado este reino. Levanté los ojos, y así como la parte oriental del horizonte excede en claridad a aquella por donde el sol se pone, del mismo modo, y dirigiendo la vista como el que va del fondo de un valle a la cumbre de un monte, vi en el más elevado círculo una parte del mismo que sobrepujaba en claridad a todas las otras. Y así como en aquella parte en donde se espera el timón que tan mal guió Faetón, más se inflama el cielo, y fuera de ella va perdiendo la luz su viveza, de igual suerte aquel pacífico oriflama brillaba más en su centro, amortiguando por igual el brillo de las otras llamas. En aquel centro vi más de 1000 ángeles que le festejaban con las alas desplegadas, diferente cada cual en su esplendor y en su actitud. Ante sus juegos y sus cantos vi sonreír una beldad que infundía el contento en los ojos de los demás santos. Aun cuando tuviera tantos recursos para decir como para imaginar, no me atrevería a expresar la más mínima parte de sus delicias. Cuando Bernardo vio mis ojos fijos y atentos en el objeto de su ferviente amor, volvió los suyos hacia él con tanto afecto que infundió en los míos más ardor para contemplarlo. Fin del canto 31 del Paraíso. Canto 32 del Paraíso de Dante. San Bernardo da a conocer al poeta el orden en que están colocados los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, le hace contemplar principalmente la gloria de la Virgen bienaventurada. Atento a su dicha, aquel contemplador asumió espontáneamente en sí el cargo de maestro y empezó por estas santas palabras. La herida que María restañó y curó fue abierta y enconada por aquella mujer tan hermosa que está a sus pies. En el orden que forman los terceros puestos están sentadas bajo ella Raquel con Beatriz, Sara, Rebeca, Judith y la bisabuela del cantor que en medio del dolor producido por su falta dijo Miserere mei. Puedes verlas de trono en trono, descendiendo a medida que en la rosa te las voy nombrando de hoja en hoja. Y desde la séptima grada para abajo, como desde la más alta a la misma grada, se suceden las hebreas, repartidas en todas las hojas de la flor, porque aquellas son como un recto muro que descendiendo divide los sagrados escalones según se fijó la mirada de su fe en Cristo. En esa parte en que la flor está provista de todas sus hojas se sientan los que creyeron en la venida de Jesucristo, y en la otra en que los semicírculos se ven interrumpidos por algunos vacíos se sientan los que creyeron en él después de haber venido a la tierra, y así como en esa parte el glorioso trono de la Dama del Cielo y los otros escaños inferiores forman tan gran separación, así en la opuesta está el trono del gran Juan, que siempre santo sufrió la soledad, el martirio y el infierno después durante 2 años, y debajo de él, formando a propósito igual separación, está el de Francisco, bajo éste el de Benito, bajo Benito Agustín y otros varios, descendiendo de igual modo hasta aquí de círculo en círculo. Admira pues la elevada providencia divina, porque uno y otro aspecto de la fe llenarán por igual este jardín, y sabe que desde la grada que corta por mitad ambas filas hasta abajo nadie se sienta por su propio mérito, sino por el que contrajo otro, y bajo ciertas condiciones, porque todos ellos son espíritus desprendidos de la tierra antes de que estuviesen dotados de criterio para elegir la verdad. Fácil te será cerciorarte de ellos por sus rostros y también por sus voces infantiles, si los miras y los escuchas bien. Ahora dudas y dudando guardas silencio,
pero yo te desprenderé de los lazos en que te ves estrechado por tus sutiles ideas. En toda la extensión de este reino no puede tener lugar ningún evento casual, como tampoco lo tienen la tristeza, la sed ni el hambre, porque por eterna ley está establecido todo cuanto ves, de manera que aquí todo se corresponde como el anillo al dedo. Así es que esta gente solícita por la verdadera vida no es aquí más o menos excelente de por sí, sine causa. El rey, por quien se conserva este reino en tan gran amor y felicidad que ningún deseo se aventura a aspirar a más, creando todos los espíritus bajo su dulce aspecto, los dota a su grado de diferente gracia, y séate bastante conocer el efecto. Esto mismo está expreso y claramente probado en la Sagrada Escritura por los gemelos a quienes hizo estremecer la cólera en el vientre de su madre, por lo cual la Altísima Luz debe conceder la corona de tal gracia según el color de los cabellos. Así pues, sin hacer distinción entre sus obras, están colocados de grada en grada, difiriendo únicamente en su penetración primera. En los siglos primitivos bastaba únicamente para salvarse con tener al mismo tiempo que la inocencia la fe de los padres. Transcurridas las primeras edades era preciso que los inocentes niños adquirieran fuerza en sus inocentes alas por medio de la circuncisión, pero cuando llegó el tiempo de la gracia toda aquella inocencia debió permanecer en el limbo si no había recibido el perfecto bautismo de Cristo. Contempla al presente la faz que más se asemeja a la de Cristo, pues sólo su resplandor podrá disponerte a ver a Cristo. Vi yo ver sobre él tanta alegría llevada por los santos espíritus, creados para volar por aquella altura, que todo cuanto antes había visto no me había causado tal admiración, ni me había mostrado mayor semejanza con Dios. Y aquel amor que fue el primero en descender cantando Ave María gratia plena, extendió sus alas delante de él. A tan divina cantinela respondió por todas partes la corte bienaventurada, de tal modo que cada espíritu pareció más radiante. Oh Santo Padre, que por mí te dignas estar aquí abajo, dejando el dulce sitio donde te sientas por toda una eternidad. ¿Qué ángel es ese que con tanto gozo mira los ojos de nuestra reina, y tan enamorado que parece de fuego? Con estas palabras recurrí nuevamente a la enseñanza de aquel que se embellecía con las bellezas de María, como a los rayos del sol se embellece la estrella matutina. Y él me contestó: toda la confianza y la gracia que pueden estar contenidas en un ángel y en un alma se encuentran en él, y así queremos que sea, porque es el que llevó la palma a María cuando el Hijo de Dios quiso cargar con nuestro peso. Pero ven ahora, y a medida que te vaya hablando, fija tus ojos en los grandes patricios de este imperio justísimo y piadoso. Aquellos dos que ves sentados allá arriba, más felices por estar sumamente próximos a la augusta dama, son casi dos raíces de esta rosa. El que está a la izquierda es el Padre, por cuyo atrevido paladar tanta amargura probó la especie humana. Contempla a la derecha al anciano padre de la Santa Iglesia, a quien Cristo confió las llaves de esta encantadora flor. Cerca de éste se sienta aquel que vio, antes de morir, todos los tiempos calamitosos que debía atravesar la bella esposa, que fue conquistada con la lanza y los clavos, y próximo al otro, al jefe bajo cuyas órdenes vivió de maná la nación ingrata, voluble y obstinada. Mira sentada a Ana frente a San Pedro, contemplando a su hija con tal arrobamiento que ni aun al cantar hosanna separa de ella los ojos. Y frente al mayor padre de familia está sentada Lucía, que envió a tu dama en tu socorro cuando cerraste los párpados al borde del abismo. Pero como huye el tiempo que te adormece, haremos punto aquí, como un buen sastre, que según el paño con que cuenta, así hace el traje, y elevaremos los ojos hacia el primer amor, a fin de que mirándole penetres en su fulgor cuando te sea posible. Sin embargo, a fin de que no retrocedas quizá al mover tus alas creyendo adelantar, cuando dirijas tus ruegos a la divina gracia, sabe que es preciso impetrarla de aquella que únicamente puede ayudarte, y me seguirás con el alma y la intención, de modo que tu corazón no se separe en nada de mi demanda. Y empezó después esta santa oración. Fin del canto 32 del Paraíso. Canto 33 del Paraíso de Dante. San Bernardo ruega a la Virgen María que obtenga para el poeta la gracia de elevarse hasta contemplar la esencia divina.
Después de esto, Dante, habiendo rogado a Dios que le conceda la facultad de poder escribir y de mostrar alguna parte de su gloria, manifiesta cómo vio unida la humanidad a la divinidad. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y más alta que toda otra criatura, término fijo de la voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza que su hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz eterna. Eres aquí para nosotros meridiana faz de caridad y abajo para los mortales vivo manantial de esperanza. Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Tu benignidad no sólo socorre al que implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la demanda. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto de bueno existe en la criatura. Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud que pueda elevarse con los ojos hasta el fin de toda salud. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego además, oh reina, que puedes lo que quieres, que conserves enteras tus afecciones después de tanto ver, que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas. Mira a Beatriz cómo junta sus manos con todos los bienaventurados para unir sus súplicas a las mías. Los ojos que Dios ama y venera, fijos en el que por mí oraba, me demostraron lo gratos que les son sus ruegos. Después se elevaron hacia la luz eterna, en la que parece increíble que el ojo de criatura alguna pueda fijarse tan abiertamente. Y yo, que me acercaba al término de todos mis votos, hice que cesara en mí, como debía, el ardor del deseo. Bernardo sonreía y me indicaba que mirase hacia arriba, pero yo ya había hecho por mí mismo lo que él quería, porque mi vista, adquiriendo más pureza y claridad, penetraba gradualmente en la alta luz que tiene en sí misma la verdad de su existencia. Desde aquel instante mi vista fue mayor que nuestras palabras, que no pueden describir cuanto allí vi, y la memoria se retira ante tal grandeza. Como el que ve soñando y después del sueño conserva aún la impresión que le ha producido, sin que haya quedado otra cosa en su mente, así estoy yo ahora, pues casi ha cesado del todo mi visión y aún va destilando en mi corazón la dulzura que nació en ella. Del mismo modo, ante el sol pierde su forma la nieve, y así también, ante el viento, se dispersan en las ligeras hojas las sentencias de la sibila. Oh luz suprema que te elevas tanto sobre los pensamientos de los mortales, presta a mi mente un poco de lo que parecías, y haz que mi lengua sea tan potente que pueda dejar a lo menos un destello de tu gloria a las generaciones venideras. Pues si logro recobrar algo de mi memoria y hacer que resuene en mis versos, se podrá concebir más tu victoria. Yo creo que me hubiera desvanecido ante lo agudo de tan vivo rayo si hubiera separado de él mis ojos, y recuerdo que fui tan osado para sostenerlo que uní mi mirada con el poder infinito. Oh gracia abundante, por la que me atreví a fijar mis ojos de tal modo en la luz eterna que consumí toda mi fuerza visiva. En su profundidad vi internado en un volumen ligado por los lazos del amor lo que se desencuaderna por el universo, sustancias, accidentes y sus cualidades, unido todo de tal modo que cuanto digo no es más que una pálida luz. Creo que vi la forma universal de este nudo, porque recordando estas cosas me siento poseído de mayor alegría. Un solo punto me causa mayor olvido que el que han causado 25 siglos transcurridos desde la empresa que hizo a Neptuno admirar la sombra de Argos. Así es que mi mente en suspenso admiraba fija, inmóvil y atentamente, y continuaba admirando con ardor creciente. El efecto de esta luz es tal que no es posible consentir en separarse de ella para contemplar otra cosa, porque el bien, que es objeto de la voluntad, se une por completo a ella, y fuera de ella es defectuoso lo que allí perfecto. Mi palabra será en adelante más concisa, por ser menor la memoria que guardo de las cosas que allí vi, como es la del niño que humedece aun con la lengua
el pecho de su madre, no porque hubiese más de un simple aspecto en la viva luz que yo miraba y que es siempre tal como era antes, sino porque la vista que en mí se fortificaba al contemplar su única apariencia la veía de otro modo y forma según que iba alterándose su virtud visiva. En la profunda y clara sustancia de la alta luz se me aparecieron 3 círculos de 3 colores y de una sola dimensión. El uno parecía reflejado por otro como iris por iris, y el tercero parecía un fuego que salía a la vez por todas partes. Ah, cuán impotente y ronca es mi voz para expresar una idea. Es tan escasa que la palabra poco no basta para demostrar con exactitud esta impotencia. Oh luz eterna que en ti solamente resides, que sola te comprendes y que amas y gustas de ser comprendida únicamente por ti, y de ser tú la única que te comprendas. Aquel de tus círculos que parecía proceder de ti como el rayo reflejado procede del rayo directo, cuando mis ojos lo contemplaron en torno, parecióme que tenía en su interior nuestra efigie retratada con su propio color, por lo cual mi vista estaba fija atentamente en él. Como el geómetra que se aplica enteramente a medir el círculo y no encuentra en su pensamiento el principio que necesita, lo mismo estaba yo ante aquella nueva imagen. Yo quería ver cómo se unía y adaptaba la efigie al círculo, pero mis alas no eran a propósito para eso, a no haber iluminado mi mente un resplandor que satisfizo sus deseos. Aquí falta la fuerza a mi elevada fantasía, pero el amor que mueve el sol y las estrellas hacía girar mi deseo y mi voluntad como una rueda que gira igualmente por todas sus partes. Fin del canto 33 del Paraíso. Fin de la Divina Comedia.